Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les bendiga. Diga, somos pocos pero hacemos bulla. Somos pocos pero somos ruidosos. Bien, aquí estamos entonces, agradecidos con el Padre, mis amados hermanos, por este tiempo maravilloso, por un día más. Bueno, porque con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Hoy pues nuevamente podemos estar aquí compartiendo juntos esta vida de fe, teniendo siempre entonces presente que el propósito de esta, y al igual que todas las actividades que como iglesia desarrollamos, tienen como final propósito entonces el poder permanecer y crecer en la gracia, en la llenura del Espíritu Santo. Ese es entonces, escúchenme bien, el propósito de todo lo que hacemos como iglesia. La iglesia entonces, el propósito es que los que no han recibido la gracia la reciban, y los que ya la han recibido entonces puedan permanecer en ella. Y eso es todo. Los que no la han recibido, por la obra del Espíritu Santo, la reciban. Y los que ya la han recibido, por medio de la obra del Espíritu Santo, la sostengan. Amén. Entonces, eso es, como les decía, entonces el objetivo que como iglesia nosotros debemos entonces tener claro. De todas las actividades, la iglesia es entonces el lugar donde se vive la vida espiritual. Lo que se hace en la iglesia no se puede hacer en ningún otro lugar. Lo que se hace en los otros o en los demás lugares se puede hacer en cualquier parte. Pero como les digo, la iglesia, lo que se hace en la iglesia, no se puede hacer en ningún otro lugar, no se puede hacer en ninguna otra parte. Y hay entonces muchísima confusión porque pues debido a la apostasía, entonces hoy vemos de alguna manera desdibujada esa función de la iglesia en sí, de entonces poder producir la fe en Jesucristo y sostener la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y más entonces vemos a la iglesia convertida en, digámoslo así, en un club social o en un hogar de beneficencia muchas veces. ¿Ve? Un lugar de beneficencia. Y siempre les digo que aquí pues entonces al terminar el culto de los domingos ahí nos toca capearnos entre Juan Manuel y yo a ver a cuál de todos venimos, entonces a cuál de todos. Porque andan, digamos, identifican dónde están las iglesias para entonces, y ya tienen calculado dónde están las iglesias y a qué hora se termina el culto para entonces, oiga, bueno, por favor el pastor, y ya uno sabe, o sea, aliste un billete de 1.000 y déles, porque al que le pida dale. Y ese es, digamos, el mandamiento del Señor y es correcto, al que te pida dale. Pero ya tienen medido, ¿no? Entonces que es la iglesia y entonces el pastor y entonces se les olvida tal vez que ya pasaron o que el cuento se lo echaron a uno el mismo y entonces, pero ¿cómo? No ha podido llegar desde la otra vez que vino y iba para la zona sur y no ha podido llegar. ¿Qué hijo de madre? ¿Cuánto vale pues el pasaje? Lleva como un año recogiendo para poder ir a la zona sur, que la familia era de la zona sur y que lo dejaron y bueno, en fin. ¿Ve? Todo eso entonces es, como les decía, producto de, digamos, consecuencia de la apostasía, donde entonces, la iglesia se convierte en un lugar para manifestar el amor. Y no es que no sea efectivamente en el lugar donde se manifiesta el amor, pero el amor que se manifiesta en la iglesia es el amor de Dios. El amor de Dios, que es ese amor salvador, que produce salvación en el hombre. Buenas noches, Gustavo, pase adelante, mi hermano. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es entonces, así como el Señor Jesucristo nos lo manifiesta en su palabra, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso es que consiste realmente el amor de Dios, en que
Entonces no lo hayamos nosotros amado, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso no se lo van a enseñar en otra parte. Eso no se lo van a decir en otra parte. Y lugares donde, digamos, calmar el hambre, lugares donde dar consejerías para parejas en conflicto, lugares donde buscar soluciones a problemas de drogadicción, de alcoholismo. Mucha gente se restaura del alcoholismo sin recibir la fe en Jesucristo. Ahí están Alcohólicos Anónimos. Mucha gente entonces también se restaura de la droga en esos centros de rehabilitación y demás. Hay millones de personas repartiendo sanguchitos y café y comida en las calles en la noche. A las personas, digamos, no sé si ustedes se han dado cuenta, ahí en zona roja, y hay ministerios de iglesias, y está, digamos, como le repito, ¿está mal o no? No es que esté mal en sí mismo, pero el punto es que se pierde el centro. Ahí es donde está mal, se desvía. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y se manifestó en este mundo, escúcheme, si hay algo que en la tierra de Judea había era hambre y miseria, pero al por mayor, hambre y miseria era lo que polulaba en la época de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Judea y digamos todo lo que es entonces la tierra de Israel llevaba más de aproximadamente que como 800 años bajo invasión de imperios, ¿ve? Que los habían saqueado, que los ultrajaban, que los explotaban. Y entonces si hay algo que, digamos, como le repito, había en la época de nuestro Señor Jesucristo, era hambre, era miseria. Pero nosotros no vemos a nuestro Señor Jesucristo entonces todo el tiempo multiplicando los panes. Y es más, entonces ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo entonces 8, los exhorta. Les dice claramente, ustedes me buscan porque comieron los panes y os saciaste, no porque viste las señales. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Los está exhortando, les está diciendo es eso. Y entonces ese es el problema, que se vienen entonces tras los panes y los peces y no van o no reciben lo que es entonces, digamos, el propósito central de la fe, de la iglesia, que es transmitir la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Así que bueno, entonces debemos esforzarnos por, entonces, que el Señor nos ayude, y ese debe ser nuestro clamor, nuestra oración, que el Padre obre con su Espíritu Santo y nos ayude a no desviarnos de ese propósito, que todas las actividades, todo lo que hagamos tengan como objetivo producir la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, para los que aún no la han recibido, y en los que ya la han recibido, que puedan y permanezcan en esa fe. Y eso es todo por medio de la obra del Espíritu Santo. Bien, amados hermanos, entonces nada, vamos entonces a comenzar este tiempo en oración, en clamor, en ruego. Bueno, ya ahí me extendí un poquito más en esa introducción, pero bueno, vamos entonces hasta las 1:30 a pedir y a orar para que pues sea el Padre a través de su Santo Espíritu obrando en la vida de todos y cada uno de nosotros en esta hora, ayudándonos, guiándonos para que este tiempo y este estudio acerca del pecado sea primeramente revelado a nuestro espíritu para pues nuestro propio bienestar, para la seguridad de nuestra propia alma, pero también con esa disposición en el corazón de poder entonces transmitirlo y ser usados por el Señor para que eso que por gracia hoy aquí nosotros estamos recibiendo, por gracia también podamos compartir, podamos también dar. El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra y Él nos dice que la forma que es más bienaventurado dar que recibir, porque todo el que da, recibe. Dad y se os dará. Medida buena y apretada os darán
en vuestros regazos. Entonces, con ese entendimiento, tengamos esa disposición en el corazón, mis amados hermanos, que anhelamos y estamos aquí y estamos compartiendo este tiempo porque anhelamos, deseamos conocer más para para el propio bienestar de nuestro espíritu, pero también para poder ser esos vasos, esos instrumentos preciosos, esos obreros aprobados que usan para bien la palabra, que no tienen temor y que el Señor usa con poder y gloria. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre mío, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por esa sangre maravillosa allí derramada, a través de la cual hoy puedo venir y estar en tu presencia, Señor, y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Señor. Gracias por ser propicio a mí, no hacer conmigo conforme a mi pecado, a mi maldad. Padre, yo estoy en esta hora, aquí delante de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamando, pidiendo, Padre, por la unción, por la llenura de tuya, de tu Santo Espíritu, que obres en mí, a través de mí, con tu Santo Espíritu, que Espíritu noble me sustente, me capacite y me guíe a toda la verdad, que la palabra de vida eterna me sea dada en esta hora. Ayúdame, Padre, para que yo no hable de lo mío propio, para que yo no busque mi propia gloria, para que yo no sea sabio en mi propia opinión, Padre. Ayúdame, Padre, ayúdame. Obra con tu Espíritu Santo, que tu reino venga con poder, que ángeles sean añadidos, que las obras del diablo sean reprendidas, deshechas, Señor, que las tinieblas retrocedan. Dame, Señor, sabiduría, conocimiento, poder, revelación de tu palabra, y que también lo que yo por gracia he recibido, por gracia pueda dar en esta hora, Padre. En esta hora yo te pido, Padre mío, por favor, usa mi vida para tus planes, para tus propósitos. Usa mi vida con poder y gloria para que yo pueda y enseñe bien, Señor, acerca del pecado, para que también, Padre Celestial, la iglesia tenga conocimiento y entendimiento, Señor, de tema correcto, Señor, de forma correcta, Señor, conforme a tu palabra, acerca de lo que tu palabra está manifestando, nos está diciendo con respecto, Señor, al pecado. Obra, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Padre, porque no hay Dios como tú entre los dioses de la tierra, y no hay un Dios que haga las cosas como las que haces tú. Por eso yo, Padre mío, yo te clamo. Por eso, Padre mío, yo te alabo y te bendigo, Padre. Por eso yo te clamo y te bendigo, Padre, y te doy la gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdame, Dios bendito, en esta hora yo te lo pido, Padre. Obra, que tu palabra viva y eficaz corra en mí, a través de mí, Padre. Lléname con tu Espíritu Santo, capacítame, Señor, y ayúdame. Ayúdame para que yo pueda y dé con Padre Celestial testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en mí, a través de mí. Dame vida, Padre, para dar vida, por la vida, Padre, hasta la vida misma. Obra, Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, mi confianza, mi esperanza, la tengo puesta en ti, en tu salvación. Ayúdame, Padre mío. Ayúdame, Señor, dame, Señor, vida para dar vida, por la vida hasta la vida misma. Usa mi vida en esta hora, Señor. Dame la palabra de vida eterna, que la palabra me sea dada, que yo hable bien como conviene de tu Hijo Jesucristo, Señor, y yo manifieste, Señor, la vida suya resucitado en mí, a través de mí, Padre. Obra, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, la gloria, porque no hay Dios como tú entre los dioses de la tierra. Yo te pido, yo te ruego en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Jesús, llena con tu Espíritu Santo mi vida, Padre. Usa con poder y gloria, Señor, a tu siervo, a tu Hijo, Padre, en esta hora. Dame vida para dar vida, Padre, que la palabra me sea dada, Señor, que la palabra me sea revelada, que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda, que yo hable bien como conviene de tu Hijo Jesucristo y dé testimonio eficaz su vida, de su obra, Señor, resucitado a través de la fe en tu Hijo. Obra, Padre mío, por favor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, Señor, yo encomiendo mi vida y este tiempo, y en el nombre de Jesús,
oro y te doy gracias. Amén y amén. Bien, entonces, bueno, vamos a orar. Padre y Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre bueno, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos podemos, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, acercarnos a ti, estar en tu presencia. Te damos gracias por ser propicio y no hacer con cada uno de nosotros, y no hacer con cada uno de nosotros conforme a nuestro pecado ni a nuestra maldad. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, por ese sacrificio y esa sangre de tu Hijo derramada allí en la cruz. Por la fe en Él nos acercamos, Señor, porque anhelamos, Señor, que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, prosperando este tiempo, capacitándonos y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Quita todo el entenebrecimiento del entendimiento, todo velo que el enemigo de nuestras almas haya puesto. Ayúdanos para que lo que aquí por gracia recibamos, por gracia podamos dar. Capacítanos para toda buena obra. Úngenos con tu Espíritu Santo. Ensancha cada vaso, límpialo con tu palabra, llénalo con tu Espíritu Santo. Capacítalo y úsalo con poder, Padre. Usa, Señor, a la iglesia desde el mayor hasta el menor, para que todos seamos, Señor, hombres y mujeres llenos de fe, llenos de tu Santo Espíritu. Que uses, Padre, para que las obras del diablo sean reprendidas, deshechas, Señor. Y a tu gracia, a tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Algo así como de lo que vimos la clase pasada. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere de pronto compartir un poco acerca de lo que vimos entonces en la clase pasada? Estamos entonces aprendiendo acerca del pecado, ¿cierto? Estamos entonces, conozcamos acerca del pecado. Estamos aprendiendo acerca del pecado. Y entonces sí, que mi hermana Gabriela, que nos quería... De ahí sí, es que no hacemos muchos, pero hacemos bulla, acuérdese. Bueno, lo que a mí más me fue revelado es el tema de la soberanía de Dios y por qué es que es importante que nosotros primero tengamos bien claro quién es Dios, para entonces poder tener más claridad de quiénes somos nosotros como criaturas, y que desde el principio pues la mentira y el engaño es que el hombre esté al mismo nivel de Dios, y cuando lo ve como un igual, pues entonces siente incluso hasta más vergüenza portarse mal frente a los propios pares, o sea, frente a los propios hombres, que incluso frente a Dios. Y a veces el arrepentimiento está más inclinado hacia pedir perdón a los hombres, sin entender de que el pecado es contra Dios. Ok, muchísimas gracias, sí señor. Bueno, ¿alguien más que quiera entonces compartir? ¿Alguien más que quiera agregar un poco para retroalimentarnos todos? Hola, buenas noches. Buenas noches, Nina. Okay. Bueno, vimos varias cosas. Recuerdo que entre lo que mencionamos al puro principio fue que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que entonces está basada en las circunstancias que estamos viviendo en esos momentos. No es lo mismo mi fe hoy que hace un mes, ni la de ninguno de nosotros, ni las situaciones que estamos pasando. Entonces por eso mencionamos que es palabra viva y eficaz, que ese espíritu de verdad es el Espíritu Santo, que es nuestro tutor, que nos enseña y nos recuerda lo que nos enseñó el Maestro, y que ahí es donde encontramos la verdad para todos, ¿verdad? Que es la palabra para todos. No la vamos a encontrar en un libro ni afuera, está en la Biblia, y es guiado por el Espíritu Santo, que es ese tutor que nos ayuda y recuerda. Que también cuando sentimos en la vida de fe que tal vez no avanzamos, es porque lo que por gracia hemos recibido no lo estamos dando, que somos como cristianos ríos de agua viva, que fluye la palabra, y que si estamos estancados es porque no lo estamos dando. Y vimos en Lucas 6:38 que la cantidad que doy determina la cantidad que recibo a cambio. Entonces, si quiero más del Señor y le pido más, el Señor también me demanda que, bueno, ¿qué es lo que he compartido? ¿A quién se lo he dado para poder darme más?
Y finalmente, como decía la hermana Gabriela, de la soberanía de Dios, que no podemos entender el pecado. Para entender primero el pecado debemos entender la soberanía de Dios. Y fuimos a Génesis al principio, cuando la mujer desobedeció, es porque no tenía idea de la magnitud de lo que era la palabra del Señor, de la autoridad que hay en ella. Entonces igualó la palabra de la serpiente a la palabra de Dios y por eso fue engañada y creyó su mentira. Ajá, muy bien, perfecto, gracias. ¿Alguien más entonces que quiera compartir alguna opinión? Bien, entonces continuamos. Sí, hablábamos acerca de la soberanía de Dios y la importancia hoy que entonces nosotros debemos entonces tener claridad acerca de que no es lo mismo, escúchenme bien, no es lo mismo la fe hoy nuestra que la fe de los hombres entonces del Antiguo Testamento. ¿Ve? Porque entonces miremos en Oseas, por favor. Un momento, por favor, en Oseas. Capítulo 6, versículo 4. Oseas, capítulo 6, versículo 4. Que no me vea la hermana María Teresa pasando con hojas para pasar la hoja porque ella me dio el cosito y no. Sí, Oseas, capítulo 6. Perdón, capítulo 6, versículo, ¿dije qué? No, pero no 4. Veámoslo desde el 3, sí. Sí, o desde el 1, bien, muy bien, desde el 1 al 4, leamos. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oje, amén. Entonces, ojo, está diciendo que entonces, como el alba está dispuesta a la mañana. Y ustedes saben, entonces está hablando acerca del nacimiento del sol. ¿Ve? Y entonces cuando nace el sol es como un hilito, o sea, un destello pequeño. ¿Sí lo han visto o no de alguna manera? Que uno dice, no, pero es que no va a salir, no va a salir. Pero conforme van pasando el tiempo, entonces el sol va saliendo con más fuerza, hasta que va y llega a un punto donde está en el cenit, que es entonces, digamos, de algo así como desde las 6 hasta las 12. ¿Cierto que sí? Entonces es de esta manera, ¿no? Sabiendo pues que este sea el oriente. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos entonces? Así es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es que de menos a más, la revelación de Dios es de menos a más. Aquí está un ejemplo. Génesis 1, 28. Si es ahí, si estoy mal. Creó Dios al hombre. No. Dijo a la imagen y aquí lo creó, pero 29, ¿sí? Y le dijo, fructificad, multiplicad. Ah, sí, está 28. ¿Ve? Aquí, Génesis, un ejemplo, Génesis. Aquí, Génesis 2, el hombre. Ya aquí más o menos Génesis 8, Noé. ¿Sí? Abraham, Noé, Adán, Abraham, Moisés,
el pueblo de Israel, ¿cierto? Hasta Jesucristo. Y os nacerá el sol de justicia y traerá en sus alas la salvación. Ay. Hijo de Dios. ¿Ve? Entonces, de igual manera, esto también lo podemos ver en la vida de fe nuestra. No comenzamos ya con todo el entendimiento, sino que vamos progresando, ¿sí o no? Poco a poco, conforme disponemos el corazón, leemos, estudiamos, oramos y disponemos nuestro corazón para obedecer, entonces viene la recompensa, la revelación. Esto es así, ¿sí o no? Entonces, maravilloso, porque entonces, digamos, el conocimiento, entonces, pero ya hoy nosotros, como tal en sí, la revelación de Dios ya está dada. Todo lo que Dios quiere que en su voluntad ha establecido que los hombres conozcamos acerca de Él, todo está escrito ya en la Biblia. Por eso la Biblia tiene un Génesis, un comienzo, y tiene un final, un apocalipsis. La palabra apocalipsis es entonces revelación. Mucha gente habla de revelación, pero dice revelación del fin. Entonces tenemos revelación del principio, del comienzo, y tenemos revelación del fin. Y eso es muy importante, conocer eso y tener presente eso. Es muy importante porque entonces con eso a nosotros no se nos levantan argumentos de que debemos o tenemos o que haya necesidad de ver o de buscar en algún libro adicional de la Biblia. Y muchas personas hablan eso. Entonces, la nueva revelación, una revelación fresca, ya hemos hablado cantidad de veces acerca de eso. No hay una nueva revelación. No hay una revelación fresca para este tiempo, para nuestros días. Todo lo que Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, quiere, en su voluntad estableció que los hombres sepamos, que los hombres conozcamos, ya está escrito, ya está ahí. Que entonces no tenemos o no recibimos por nuestra negligencia, por nuestra indiferencia, por nuestra desobediencia, por nuestra pereza, no recibimos toda la revelación. Esos son otros 5 pesos. Pero está ahí. Pero está ahí, está escrito. ¿Ve? Entonces, bien. Y es entonces, como les decía, maravilloso tener en cuenta entonces que lo que acotó entonces la hermana Gabriela. Eva, o la mujer, perdón, en ese momento no es Eva todavía, ¿sí? Hay que llamar las cosas. La mujer entonces que Dios tomó y formó de la costilla del hombre, ¿cierto? La que hizo por compañera, la varona, realmente entonces no tenía conocimiento acerca de la soberanía de Dios. En ese momento el hombre no tiene revelación acerca de la soberanía de Dios. ¿Ve? Y entonces, digamos, ¿qué aprendemos o qué vemos por medio del relato bíblico? Que esa figura que aparece ahí, la serpiente, tiene entonces la misma capacidad de Dios. ¿En cuanto a qué? A comunicarse con entonces la mujer. ¿Ve? Entonces la serpiente, la Biblia dice, muestra que Dios tiene capacidad de comunicarse con el hombre. Sí,
mandó Jehová Dios al hombre diciendo. ¿Sí o no? Diciendo es como el que lo está escuchando y lo está entendiendo. Pero la serpiente, entonces, con que Jehová Dios os ha dicho, y la mujer le responde o no le responde, entabla una conversación. Entonces tiene la capacidad, esa criatura tiene la capacidad también de comunicarse. Eso es maravilloso, que nosotros lo podemos detectar ahí. Y entonces en esa capacidad que tiene de comunicarse, la aprovecha. Por eso dice que era ¿qué? Astuta. Aprovecha esa capacidad de comunicarse que tiene para entonces en su astucia, de alguna manera, entonces, lo que el mismo relato bíblico dice y da testimonio, ¿qué hizo con la mujer? La engañó. La engañó diciendo que la criatura puede ser igual al Creador. ¿Sí o no? Ese es el engaño. Bien. Pero que eso tiene cabida dentro en el corazón de la mujer. ¿Por qué haya cabida esas palabras en el corazón de la mujer? Porque no tiene conocimiento acerca de la soberanía de Dios. Por eso entonces nosotros, escúchenme bien, cuando hablamos acerca de nuestra fe, de la fe cristiana, que es entonces la fe que está basada en el Padre como el único Dios verdadero y en el Hijo como el único Señor al que Él envió, es maravillosa porque entonces precisamente esa fe nuestra es una fe completa que nos da el entendimiento acerca de esa existencia, de ese ser superior, soberano, creador del cielo y de la tierra. ¿Ve? Ese desconocimiento es entonces lo que conlleva a la idolatría. Ese conocimiento es entonces lo que conlleva a que los que no son verdaderos, sino que son, como los denomina la Biblia, falsos dioses, puedan engañar, porque se presentan a sí mismos como dioses. ¿Por qué se presentan a sí mismos como dioses? Porque son seres espirituales y tienen la capacidad de tener esa comunicación, no de manera física, sino de manera entonces que usted escucha y usted piensa que es su pensamiento. Usted piensa que es su pensamiento, pero está escuchando que le están hablando y que le están diciendo. ¿Ve? Y eso es entonces, digamos, como les explicaba, de lo que ellos se aprovechan para engañar. Porque entonces Dios es aquello que existe, pero no se ve. Y si existe, se comunica conmigo y no se ve, es un ser superior a mí. Y ante eso entonces se arrodilla. ¿Ve? Y así entonces engaña. Porque entonces lo que hace de alguna manera esa serpiente es entonces fingir también ser Dios. Un Dios en sí mismo. Y si un Dios le está diciendo que puede comer, pues no hay diferencia que otro Dios le diga que no puede comer. Y eso continúa hasta hoy. Cuando no hay conocimiento acerca de la soberanía del Padre como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y por eso no es que nosotros lo digamos y lo repitamos entonces como una muletilla, un estribillo, sino porque ese es el conocimiento que hemos adquirido por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que el Padre es el único Dios verdadero de quien proceden todas las cosas. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que todas las cosas fueron hechas por ti. Todo eso es entonces maravilloso. Maravilloso cuando manejamos ese conocimiento porque tenemos conciencia acerca de
existencia, esa soberanía de un ser superior que es el Padre. Y entonces, ahora sí, nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica, toda nuestra atención, nuestra obediencia, todo, entonces lo concentramos en Él, pero sabemos que es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entendemos la figura de la mediación, que es necesaria y se ocupa debido a qué. ¿Por qué causa? ¿Por qué no podemos tener la comunión directa? ¿Por qué no podemos tener nuestra relación directa con Él? ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Es que yo tengo mi relación directa con Dios, es una relación muy personal. No, no existe. Nadie tiene una relación personal directa. La única forma es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso es como consecuencia del pecado. Entonces, bien, aprendimos acerca de la soberanía de Dios, y cuando yo tengo claridad acerca de esa soberanía de Dios, del Padre, como el creador del cielo y de la tierra, entonces yo sé y tengo claro eso de entrada. Eso a mí, entonces, lo que me manifiesta es que entonces ese ser, el Padre, el creador del cielo y de la tierra, tiene autoridad. No solamente tiene poder, porque hizo el mar y la tierra, ¿sí o no? Sino que tiene ¿qué? Autoridad, porque todas las cosas, la Biblia me dice, las hizo ¿por qué? Por su palabra. Y dijo Dios y fue hecho. Entonces, que tiene poder y autoridad. Poder y autoridad. Por eso cuando entonces nuestro Señor Jesucristo se manifestó, ellos podían y se daban cuenta que era diferente. ¿Se acuerdan? Miremos allá en Lucas, que Él era diferente. Capítulo 4, versículo 31. ¿Lo tienen? Lucas 4, 31. ¿Estamos? ¿O todavía falta un poquito? Bueno, leamos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Y su fama se difundía por los lugares de los... ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. ¿Qué palabra es esta? La palabra que yo he hablado no es mi palabra, sino el Padre que me envió. Él me ha dado mandamiento acerca de lo que he de hablar y lo que he de decir. ¿Es la palabra de quién? Y esa palabra es ¿qué? Poder y autoridad. Eso es lo que tiene el Padre. Poder
y autoridad. Y eso entonces es lo que demanda, es lo que conlleva a tener claro la soberanía de Dios. Y el desconocimiento acerca del poder y de la autoridad de Dios es lo que da como consecuencia el pecado. Escuchen bien. Vamos a aprender acerca entonces del pecado, vamos a entrar en materia y vamos a aprender acerca del pecado y vamos a hablar acerca del origen. ¿Sí está bien así? Origen del pecado. La Biblia nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque, como les digo, de alguna forma lo hemos manejado, ya lo sabemos, créanme que no en todos hay ese conocimiento y no todo el mundo tiene claro acerca de qué es entonces ese capítulo, en capítulo 1, versículo 1 de Génesis. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Entonces, escúchenme bien, cuando Adán, el hombre en el huerto, y la mujer, la varona, ocurrió lo que ocurrió, ¿la Biblia ya estaba escrita? No. La Biblia la escribe, el libro de Génesis lo escribe Moisés. ¿Lo escribe cuánto tiempo después? Aproximadamente 2500 años. Moisés vivió aproximadamente 2500 años después de que Dios formó al hombre. ¿Se acuerdan? Hablar bien es sinónimo de conocer bien. No dije de que Dios creó al hombre. De que Dios creó al hombre, Moisés vivió, quién sabe, miles de años. Miles de años. Pero desde que Dios formó al hombre, en el huerto, en el Edén, y lo puso en el huerto, en Edén, son aproximadamente 2500 años. Y que entonces, escúchenme bien, el primer capítulo y el primer versículo de la Biblia, los judíos a los primeros 5 libros de la Biblia los llaman Torá. ¿Se han escuchado ustedes? La Torá. Y nosotros también los conocemos como el Pentateuco, porque son 5 de penta, ¿cierto? Pero entonces la palabra hebrea que ellos usan, Torá, ¿saben ustedes entonces el significado? La palabra Torá significa, ¿qué? Instrucción. Instrucción. Como cuando entonces de alguna manera uno, por decirlo así, llamémoslo, compra un televisor y tiene una manual, ¿sí? Instrucciones, ¿sí me explico o no? Entonces le dice a usted qué tiene que hacer. Primero, entonces cerciórese que aquí, ¿sí? Es la misma línea, maneja la misma. Torah significa eso, instrucciones. Instrucciones. Entonces la primera instrucción que Dios está dando en la Biblia, ¿cuál es? ¿Acerca de qué? Es lo primero que está dejando claro. El Dios con D mayúscula, que es el creador, es el que manda, es el que tiene poder y es el que tiene autoridad. Y después la vamos a ver en pleno uso, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Nada pasó. Nada ocurrió. ¿Y dónde estará el poder y dónde está la autoridad? Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y fue así. Y fue así. Soberanía, poder y autoridad.
¿Y dónde están el poder y la autoridad de ese Dios? Y por eso nuestro Señor Jesucristo es la palabra hecha carne. Y juró el Señor y no se arrepentirá que ante mí toda rodilla, ante su palabra, toda rodilla se doblará. ¿Viste cómo sigue la misma línea? ¿Ve? Y juró el Señor y no se arrepentirá. Delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Se arrodillarán ante quién? Ante su palabra. ¿Ve? ¿Se acuerda? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Como la autoridad. ¿Se acuerda? Tu papá, Carolina. Ay, sí, ya voy, Señor. Cuando no tiene autoridad, eso es, ¿o no? Carolina, que ya voy, ya le dije que ya voy, que ya va. Estos muchachos que no obedecen y el papá se queja y creo que solo traigo comida y nada más. Y aquí los problemas. No tiene autoridad. Como el jefe. Óigame, hágame un favor, venga. Sí, ya ahorita. Pero cuando esa autoridad no... fulana, no tiene ni qué decirle, la miró inmediatamente. ¿Sí o no? Y le da le dice, vaya, va, viene. Dice el Señor Jesús cuando, ¿se acuerdan? El hombre que era el centurión, que tenía un criado que estaba enfermo, paralítico, y entonces mandó para que le hiciera el Señor, lo sanara, y entonces el Señor dijo, yo iré y lo sanaré, y no, cuando ya se iba acercando, le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Yo también soy hombre bajo autoridad y digo a este ve y ve, va y viene. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jamás en Israel he visto, ni aún en Israel vi tanta fe. Poder y autoridad. Diga la palabra, con que usted dé la orden, pasa. Ya. Porque esa palabra tiene poder y autoridad. Entonces, la primera instrucción. Hoy nosotros tenemos esa bondad, esa gracia, por eso gracia sobre gracia. ¿Ve? Entonces no tienen claridad. Y si usted ve, hay libros enteros y disertaciones enteras. Los judíos tienen en el Talmud, tienen libros, comentarios acerca de Génesis 1:1, que usted no tiene una idea, y los mismos cristianos y los mismos católicos, y están, en el principio creó Dios cielos y la tierra, y están, vea que el principio más allá de la eternidad, antes que todo, un enredo, pero no tienen revelación, no están escuchando la instrucción. Esta es la primera instrucción. Esto es lo primero que Dios está dejando claro. El soberano soy yo. El que tiene poder y autoridad soy yo, el creador, el Dios creador del cielo. Y no se necesita polemizar mucho. ¿Ve? Entonces, ese primer versículo y ese primer capítulo, en ese primero versículo, lo que el Señor nos está manifestando es su soberanía. Y entonces está diciendo en su soberanía que Él creó los cielos y la tierra. Entonces nos está hablando acerca de su creación. La creación de Dios es el cielo y la tierra. Pero el problema aquí es entonces confundirse y no tener claridad, acerca de que en la Biblia cuando habla acerca de cielo, no solamente entonces debemos entender es lo que nosotros conocemos como el cielo,
que es el azul que vemos con nuestros ojos, sino que la palabra, el significado correcto de la palabra cielo es superior, por encima. ¿Ve? Entonces este es el cielo raso. ¿Ve? Entonces este es mi cielo. Aquí, en este momento, ¿cuál es mi cielo? Mi cielo es esto. No, este es mi cielo. Mi cielo es mi... ¿Cómo se llama esta parte? Mollera. Bueno. ¿Esa no es la de los chiquitos? Este es mi cielo. Porque es lo que está aquí. Sobre mí. Por encima de mí. Sobre. O sea, es superior. Y entonces cuando hablamos acerca de cielos, entonces la Biblia y tierra, no confundirnos porque usa las mismas palabras y es muy fácil confundirse, porque entonces no está precisamente refiriéndose a ese azul, sino que se está refiriendo a un mundo superior, a un mundo superior. Y está hablando acerca de su creación y lo que Dios creó en realidad. Entonces vamos a buscar para que veamos en Hebreos siempre tener soporte bíblico. Es maravilloso porque aunque nosotros lo manejemos, lo repitamos, entiéndanme, amados hermanos, que necesitamos ser diligentes en aprender bien por medio de la Biblia para poder, por medio de la Biblia, enseñar bien. Hebreos capítulo 1. Vamos a ver en las Biblias, en las versiones que tenemos, gracias a Dios que hoy tenemos mucha tecnología. Quiero que busquen la versión Dios habla hoy. Este versículo, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. ¿Cómo? Los mundos. ¿Ven qué maravilla? Porque si a usted le va a decir a alguien, no, pero ¿de dónde saca usted eso? Ah, ¿cómo? Y entonces, porque aquí, entonces, en la versión corriente, digamos, corriente no digamos corriente, sino normalita de Reina Valera, más común entre nosotros, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Y si saben ustedes qué significa la palabra universo, universal, todo. Pero no es suficientemente. En cambio, miren ahí, entonces, en Dios habla hoy, dice, por quien asimismo hizo ¿qué? Los mundos. En otras versiones van a encontrar los aiones. En otras versiones, no, perdón, en el griego original dicen, entonces, aiones, en plural, siglos, mundos. ¿Ve? Y que entonces a esos dos mundos es el cielo y la tierra. El mundo entonces superior y el mundo tierra es que ponga los pies sobre la tierra. ¿A dónde? Abajo. El mundo superior y el mundo inferior. Y ese mundo inferior lo podemos conocer también como el mundo material y el otro, el superior, lo podemos conocer como el mundo ¿qué? Espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos entonces darnos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta de que realmente el inferior es inferior? Porque es temporal, porque está abajo. Sí, muy bien. Pero muy bien, pero la Biblia nos enseña acerca de la característica de esta creación. El cielo y la tierra pasarán,
En Primera de Pedro está diciendo que los elementos ardientes se fundirán y todo esto que conocemos entonces no va a existir más. En Hebreos, ahí cerquita de donde estamos, volteemos nada más la página y dice... en el 11:12 del 1. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Ve? Todos serán mudados, se acabaron. Entonces, por eso es inferior, porque tiene dentro del plan de Dios un propósito temporal. Y porque también, como dijo el hermano Marcos, también es bueno, también es, o sea, porque es el que es, digámoslo así, compatible con la naturaleza de Dios, que es espíritu. Y ese mundo espiritual, entonces, a diferencia del mundo físico, el mundo material, es entonces eterno, al igual que Dios. O sea que comparte la semejanza con Dios, ¿cierto que sí? Bien, entonces eso es maravilloso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces está hablando de la creación de Dios y está dejando claro que entonces primero fueron los cielos y después la tierra. Y nosotros hemos hecho aquí un dibujo y todos prácticamente casi que lo conocemos, lo manejamos, pero es maravilloso porque acuérdese que somos visuales, ¿no? Y el poder tener entonces y ver como una pintura panorámica la voluntad de Dios es maravilloso porque entonces nos da entendimiento. Entonces, ¿se acuerdan? Este tablero es Dios, que está en el principio, ¿sí o no? Que antes que todas las cosas fueran creadas, entonces ya existía ¿quién? El Creador, Dios. ¿Ve? Y que Dios, el Creador, siempre ha existido. Y que siempre ha existido y solamente antes que todas las cosas fueran creadas, ya Él existía y solamente Él existía desde la eternidad. Desde la eternidad. Dice el cielo y la tierra pasarán, cuando él dice el cielo, se está refiriendo al primer cielo. Se está refiriendo al segundo cielo o lo que hay por encima en esta creación. Todo el mundo físico, el mundo, ay, esperen que esto no. No, es que me estoy mirando. No, sí, está ahí jodido esto. Esperen, tiene un puntico y ¿qué va? Me pongo a mirarlo. Solo me pongo a mirar el puntico. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, entonces está hablando acerca de esta creación. Porque esta creación tiene cielos, en plural, los cielos y la tierra. Tiene el primero y tiene el segundo. Entonces, esos son los que van a pasar. Entonces, bien, dijimos que antes que todas las cosas fueran y que entonces Dios, porque ¿qué existía o qué había más? Nada, solo Él. Nada, perdón. Si la nada existiera, entonces la nada fuera más, sino solamente Dios. ¿Ya? Entonces creó los cielos, que es ese mundo espiritual. Y la Biblia nos enseña que entonces en ese mundo espiritual, en los cielos, Dios estableció su trono. Y que entonces el trono es el lugar más preciado, más amado por Dios en la creación. Y que ese es entonces ese lugar especial. Y ahí en ese cielo, entonces creó también además a unos seres, a unas criaturas, entonces, que son los ángeles. Los ángeles. Los ángeles, entonces, ahí en el Salmo 103, nosotros, vamos a mirar por favor, habla acerca de la creación de los ángeles. Hemos aprendido y todo lo conocemos, gracias al Señor, la mayoría, acerca de todo lo que son los tres seres espirituales, ¿se acuerdan? Dios, los ángeles y el hombre,
que no existen hadas, que no existen belfos, que no existen hobbies, que no existen pitufos, no existen los pitufos, no existen las hadas, no existen los unicornios, no existen, solamente existen y hay tres seres espirituales: Dios, los ángeles y el hombre. Salmo 103 dice, para que tengamos claridad acerca de lo que acabamos de leer, versículo 19. Leamos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ah, ¿sí es así o no es? Ahí es. Y entonces sigamos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ok, entonces esa es la maravilla que la Biblia nos enseña, nos trae la revelación acerca de que entonces Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, que este lugar, trono, nosotros también lo conocemos como, ¿se acuerdan? La diestra de Dios, la diestra del Padre. Es el lugar donde en la creación está el poder y la autoridad. Ahí puso el poder y la autoridad en el trono. ¿Sí o no? ¿Siguen? Y que entonces aquí en este cielo creó los ángeles. Y la Biblia nos da testimonio acerca de los ángeles y nos habla acerca del ángel de Jehová, que es entonces, ya hemos aprendido, un ángel especial, ¿cierto que sí o no? Porque es el plenipotenciario, el que tiene entonces el nombre de Jehová. Y entonces tiene la autoridad del nombre. Pero también creó entonces a arcángeles. Y querubines también se llaman, que son entonces ángeles con autoridad. ¿Sobre quién? Sobre otros ángeles, porque ¿se acuerdan ahí más abajo? Si seguimos leyendo, está diciendo: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos. ¿Ve? Entonces, al hablar de ejército, se tiene que hablar acerca de ¿qué? De jerarquía. En los ejércitos hay jerarquías. Está entonces los soldados rasos, están los cabos, están los sargentos, están los subtenientes, están los tenientes, están los capitanes, están los mayores, están los coroneles, están los brigadieres y están los generales. Y está el ministro de defensa. Eso es lo normal. Así está establecido también en el cielo. Pero que entonces estamos aprendiendo acerca del origen del pecado. Porque es importante y estamos hablando de esto. Porque entonces el origen del pecado en la creación, muy, digamos, a diferencia de lo que las personas o el común de las personas hablan o comentan, y siempre se habla de pecado y se relaciona con Adán y Eva y el huerto del Edén, ¿sí o no? Entonces, no es de esa manera, sino que el origen realmente del pecado es en el cielo. Y el origen del pecado es en el cielo y lo provoca entonces un arcángel o un querubín. En este caso, de los que sean aquí, entonces llamémoslo que sea este. Y la Biblia nos detalla, nos dice entonces incluso su nombre, que es Luciel o Lucifer o lucero de la mañana. ¿Ve? Luciel, Lucifer. Lucero de la mañana. ¿Dónde conocemos acerca de eso? Vamos entonces a Isaías
Perdón, a Isaías no, a Ezequiel. Perdón, sí. Vamos a mirar, Luciel, es en el Ezequiel, Isaías, sí, qué pena. Yo no lo entendí, hermano, usted dijo que sí. Isaías 14, ahí está diciendo, capítulo 14 de Isaías, versículo 2, perdón. ¿Listo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Este es lucero, la traducción es lucero. ¿Y ustedes saben entonces qué es un lucero? Sí, luz resplandeciente, que brilla más fuerte. Usted sabe que las estrellas, ¿sí o no? Ahí las estrellas, ¿ustedes la han visto? Y dice, ay, pero ese es un lucero. ¿Por qué saben que es un lucero? Brilla más intenso, con mayor intensidad, ¿sí o no? Ese es el sentido correcto, lucero, luz fuerte, luz y él. Y también entonces, ahora vamos a mirar lo que dijimos con respecto a su autoridad en Ezequiel 28. Versículo 14. ¿Listo? Ezequiel 28, 14. Leamos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ah, tú, querubín. ¿Ve? Entonces estamos claros con respecto a, bíblicamente hablando, acerca de esto que estamos enseñando, ¿cierto que sí o no? Su nombre y que tiene ¿qué? Autoridad. Autoridad. Entonces Dios lo creó. Dios lo creó. Dios creó al diablo. Dios creó a Satanás. ¿Lo han oído o no lo han oído? Sí, sí lo oye la gente dice. Y todo el mundo dice, Dios creó a Satanás, Dios creó al diablo. Escúchenme bien. Dios creó a Satanás, Dios creó a el diablo. Y ahí, cuando entonces yo les he dicho, yo leo esos chats y esos foros, yo los veo de ateos. Y los veo como entonces, ahí polemizan, entonces, mire, ¿qué clase de ser es este que si él mismo lo creó, creó a su propio enemigo y qué bueno, bueno. Escúcheme. Entonces decir que Dios creó a Satanás, que Dios creó al diablo, no es correcto. Dios creó un ángel, un querubín, perdón, un arcángel en el cielo, y le dio autoridad y le dio entonces, como todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito, con una finalidad. El ángel de Jehová tiene un rol. Miguel tiene un rol. Gabriel tiene un rol. Luciel tenía un rol. Cada uno tiene su función. Cuando vemos entonces, habla acerca y menciona más arcángeles, más querubines, y habla acerca entonces de Miguel, y habla acerca de Gabriel,
Y vemos a Miguel como mensajero, a Gabriel, perdón, como mensajero. Y vemos a Miguel como el príncipe de los ejércitos. Y este también tiene un propósito. Miremoslo ahí mismo en Ezequiel. Y el ángel de Jehová tiene un propósito. Y todas las cosas que Dios hace tienen un propósito. Y todos están cumpliendo tienen un rol. Ezequiel, ay, se me perdió, eran 28, ¿sí? Dice así. Vamos a leer desde el 12, 28, 12. ¿Listo? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de carnerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y once, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ojo, habla acerca de instrumentos musicales. ¿Ve? Entonces, él era el encargado de la adoración celestial. ¿Ve? Tenía un rol. El ángel de Jehová cuidaba el trono para el Hijo. El ángel, Luciel, era el encargado de cuando ya viene el Hijo. ¿Se han visto? Entonces suenen las trompetas, toquen clarines, tamborines, todo. Hagan bulla, fiesta, gran celebración, porque el heredero viene. Ese era el rol. Para eso fue creado, con ese propósito. Por eso es que, aunque ustedes, digamos de alguna manera, no lo perciban y no es legalismo, la música ejerce control sobre el ser humano. Y Satanás es el que usa la música para ejercer ese control. Y todo es gobernado por la música. Porque esa es su característica. Y entonces, sí, pero todo. La maldad, él con un género musical lo pone de moda y con eso transmite entonces su propósito. ¿Ve? Y es susceptible, y es casi que imperceptible, y le pareciera a usted que, como les digo, fuera religiosidad o, ¿cómo se llama?, legalismo, pero es así. Es así. Si hay alguien que sabe de música es el diablo. Y de lo que entonces el dominio que ejerce a través de la música, el diablo, su dominio lo ha ejercido y lo ejerce a través de la música. Entonces, ese es su rol. Ese es su rol. Dios lo creó con un propósito, para que entonces Él fuera el encargado de la adoración celestial. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó en Jerusalén y entró en Jerusalén, se acuerda que los muchachos cantaban y decían: Hosana al Hijo de David, y cantaban y los reprendían. Los principales sacerdotes y los fariseos les decían: cállalos, porque estaban molestos porque le cantara, porque le cantaban al rey que había venido. Hosana al Hijo de David, bendito el tiene el Rey de Israel. Entonces, eso no, por supuesto, no le canten. No le canten porque no le vamos a cantar. Pero ese es el rol, para eso lo creó, con ese propósito, para que dirigiera entonces la alabanza celestial, para en el momento que su hijo, el heredero, entrara
al trono, entonces Él era el encargado de esa fiesta celestial. Esa era entonces la voluntad de Dios. Ese es el rol para el cual el Creador soberano lo creó, con ese propósito. Pero entonces, ¿qué fue o qué sucedió? Ahí mismo la Biblia nos está enseñando. Ezequiel 28 continúa. En el 14, tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fui creado hasta que se halló en ti maldad. Ojo, mucha atención. ¿Por qué? Porque entonces aquí está diciendo que Dios todo lo que hace, lo hace como Él es, perfecto. Dios lo creó y lo creó perfecto. ¿Cómo lo creó? ¿Cómo lo creó perfecto? Mire, grande, protector. Yo te puse en el monte, en Edén, de toda piedra vino sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Qué quiere decir que lo creó perfecto? Con todas las capacidades para que pudiera desarrollar, ¿qué? Su ministerio. ¿Ve? No hay nada más hermoso que la música. No hay nada más bello que la música. Entonces, esa hermosura que Dios le dio, esa belleza que Dios le dio, era para que tuviera la capacidad de cumplir ese propósito para el cual Dios lo creó. ¿Sí me siguen o no? ¿Ve? Entonces, digámoslo así, perfecto, como todo lo que Dios hace, con un propósito, y además lo dotó de las capacidades para que pudiera entonces cumplir ese objetivo, ese ministerio que Dios le había, para el cual Dios lo creó. Hasta que se halló en ti, ¿qué? Hasta que se halló en ti. ¿En quién se halló? En la criatura. Entonces, ojo, porque esto es lo que nosotros debemos entender. Esto se llama la corrupción, con esa o con la otra, de la criatura. Y esto es vital. Entender este pedacito es fundamental. Hasta que se halló antimaldad, la corrupción de la criatura. Estamos hablando acerca de ¿qué? De pecado. ¿Y qué es pecado? La corrupción de la criatura. ¿Y qué es entonces realmente la corrupción de la criatura? El pecado. Pero apartarse de la voluntad de Dios. No, que no se cumpla el propósito para lo cual Dios lo creó. Entonces, ojo, porque este es un rompecocos. No tener claro esto, mis amados hermanos, es la mayor arma del diablo, la fortaleza más grande que el diablo, el poder más grande que el diablo usa para levantar argumentos y fortalezas en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando acerca de la santidad, de la perfección del Creador. Pero estamos viendo cómo ese Creador santo, perfecto, permite la corrupción de su criatura.
Eso, si no hay claridad acerca de ello, entonces esa confusión, lo que va a hacer el diablo es capitalizar ese desconocimiento para que se levanten argumentos. ¿Ve? Entonces la Biblia nos dice claramente que el Creador es incorruptible. ¿Recuerdan? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 34. ¿30 y qué? 32. 34 no tiene. Dice así: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Sigamos. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Ahí. Ahí es el detalle. ¿No es él qué? Tu padre, o sea, no es tú qué. No es tu padre que te creó, no es él el origen. No es él el origen de donde provienes. ¿Y cómo les dice? Él te hizo y te estableció. Entonces, él creó al diablo y lo estableció, ¿no? ¿Cómo te puse yo en el huerto? Allí te paseabas y te puse y eras el sello de la perfección de Dios. Al diablo, perdón, al ángel, a Luciel, ¿cierto o no? Pero miren lo que dice, mire bien, la corrupción no es suya, de sus hijos la mancha. ¿Generación qué? Torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo qué, pueblo qué, pueblo qué. Ustedes saben que la palabra que usa ahí entonces para loco, ¿qué es? ¿Qué es loco? Que no tiene qué, no tiene una capacidad de razonar acerca de la realidad. La locura es del desconocimiento de la realidad. ¿Ustedes sí sabían o no? ¿Sí o no? Desconocimiento de la realidad. ¿Y cómo manifiesta este ser esa locura? Miremos un momento. En Isaías 14. Leamos 14, 12 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Loco e ignorante. Loco e ignorante. ¿De dónde va a poder pensar usted que la criatura va a llegar a ser igual al Creador? Es como pensar que usted puede ser igual a su papá. ¿Sí? Usted nació el mismo día de su papá. ¿Sí me entiende? Loco e ignorante. O sea, como es pensar que usted y su papá nacieron el mismo día, son iguales. Que no antes que usted fuera, entonces su papá ya era. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo? Antes que él fuera, su papá, antes de que su papá fuera, usted ya era. Sí, es igual. Loco e ignorante. No, con la misma locura que hizo, no, la engañó. O sea, ya vamos a mirar. Ya vamos a mirar eso, pero vamos a establecer esto, dejar esto claro. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es posible? No hemos resuelto todavía esa pregunta, que cómo es posible que entonces un Dios incorruptible, que entonces Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿cómo así entonces que se creó, entonces Dios creó el árbol del conocimiento del bien y del mal? Entonces que Dios es el origen, el Padre de quien proceden todas las cosas, y que entonces el origen del mal entonces también es de Dios, viene de Dios. Ok. ¿Cómo es eso posible? ¿De dónde es entonces o cómo ocurre? El punto aquí es entonces, nosotros debemos entender que la Biblia nos da testimonio acerca de la esencia. No solo de la naturaleza, sino también de la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es el amor. Dios es amor. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Y aquí entonces es donde está el dilema. Porque entonces Dios permite la corrupción de la criatura. Y el motivo, la razón por la cual Dios permite la corrupción de la criatura es por su esencia, porque Dios es amor. ¿Y cómo es eso posible o cómo así? Pues porque entonces Dios es amor, le da, en este caso, tanto al hombre y a los ángeles, entonces la voluntad. ¿Ve? La voluntad. ¿Y qué es entonces esa voluntad? Es esa capacidad de poder entonces de su propio ser disponer su corazón. ¿Tiene corazón los ángeles o no tiene corazón los ángeles? Acabamos de leer, ¿no? ¿Tú qué decías en tu corazón? De recibir el amor de Dios y manifestar el amor de Dios. Y tienen capacidad de recibir el amor de Dios y de no manifestarle amor a Dios. Porque tienen libertad. Porque Dios es amor. Y si no existe la libertad, no se puede hablar de amor. No se puede hablar de amor. Si no hay el derecho a escoger, no se puede hablar de amor. Se habla simplemente, te hablaría entonces como decir algo de un ser
autómata, narcisista, qué sé yo, totalitario, todo lo que usted quiera, le cabría, o sea, todo lo que usted quiera, las descripciones que ustedes quieran les cabrían, porque entonces simplemente no le da opción a su criatura, porque es el creador, simplemente entonces como un, digamos, robot, lo tiene que simplemente amar porque sí. ¿Ve? Es como decir entonces que usted me tiene que amar, ¿por qué? Porque yo soy su papá, ¿no? Pues ¿cómo? Es que yo no la amo, y es que usted me tiene que amar, ¿no ve que yo soy su mamá? No, no me importa que sea mi mamá, yo no la amo, no, yo no la tengo que amar. Y uno, de manera errónea, piensa que es que uno tiene que amar a los papás porque son los papás. Y hay papás que los hijos los aman porque son los papás, no porque los aman. Así de mal estamos. Entonces no funciona de esa manera, no funciona con Dios, no, porque Dios es amor. Entonces Dios es amor y Dios a este ser que Él creó le manifestó su amor, ¿o no le manifestó su amor? Perfecto, el sello de la perfección de Dios. O sea que este era más bonito que todos los otros. Miren ustedes, o sea que era el que menos argumentos tenía para revelarse era Él. Y entonces, ¿qué fue más bien? Que esa hermosura se convirtió en su ¿qué? En su propio veneno. Y generó en él la maldad. Y este personaje, que hoy entonces ya lo conocemos como Satanás, como el diablo, su nombre legal no es, o no original, no fue desde el principio eso. Él llegó a convertirse en Satanás. Y se convirtió en Satanás aquí, en el cielo. Todavía no es diablo, es Satanás. Porque Satanás significa el que se opone a la voluntad de Dios. El enemigo de la voluntad de Dios. Porque Él es la primera criatura en rebelarse. Se enalteció tu corazón, rebelión. Se rebeló. Y no solamente se rebeló Él, sino que la Biblia da constancia que hizo que los que estaban bajo su cargo se rebelaran con Él. ¿Ve? ¿Se acuerdan de quién les acuerda? De Barrabás. ¿No se acuerdan de Barrabás? Sedicioso. Era sedicioso. Estaba acusado de ¿qué? De rebelión. Dijeron, no, que nos gobierne el diablo. Suéltenos al diablo. Suéltenos al diablo. Eso fue lo que dijeron los judíos. Después ahora se quejan. Suéltenos al diablo. Déjenos que nos gobierne el diablo. Los mata, persecución, todo. Usted ve cómo viven. Porque ellos pidieron, ¿no se acuerdan? Y Barrabás era homicida. Y estaba acusado de ¿qué? De sedición. ¿Ustedes no saben qué es sedición? No. No conocen ese término. Sedicioso es uno que se rebela contra la autoridad. Sedición, él lo que hacía era organizar a los judíos para que derrocaran el imperio romano. Sedicioso. Rebelión. Ese es el pecado. Esa es la corrupción de la criatura. Entonces, hablar de pecado, para que tengamos claro, es eso. La rebeldía
corazón. ¿Con B? Este es el origen del pecado, la rebeldía en el corazón. Vaya, tráigame eso, que no quiero, que sí, rebelde. ¿Sí? Ese es entonces el origen del pecado. Y está ocurriendo, como le repito, porque Dios en su soberanía permite la corrupción de la criatura, porque su naturaleza, su esencia es que Él es amor. Y el amor entonces no puede existir si no hay la opción, si no se puede escoger. Entonces este ángel tenía la opción desde el principio de quedarse y hacer la voluntad del Creador, o por el contrario, entonces no hacerla. También la tenía Gabriel, y también la tenía Miguel, también la tenía el ángel de Jehová. Sin embargo, él fue él. Y vimos entonces cómo es paradójico, porque fue al que más se le dio. Y al que más se le da, más se le demandará. O sea que si hay alguno del cual Dios estaba esperando una respuesta más grande a su amor manifestado, ¿era la de quién? La de él. Pero por el contrario, entonces, ¿no ve que mal paga el diablo al que bien le sirve? De ahí es. Todo eso. Esa ingratitud, esa maldad, todo eso, rebeldía del corazón. Ese es el origen del pecado. Esa es la corrupción de la criatura. Y es maravilloso para que entonces podamos tener bien claro el origen del pecado. El origen del pecado, entonces, el primer ser en pecar no es el hombre en el huerto del Edén. El pecado no es la desobediencia en el huerto del Edén. El pecado es la rebelión. Y eso es lo que entonces Él es el Padre. El diablo es el Padre. La Biblia le da término de padre o no le da término de padre. ¿Sí o no? Nuestro Señor Jesucristo dice que nuestro Padre, el diablo, ¿lo llamó Padre o no lo llamó Padre? Entonces está diciendo que Él también, y nosotros decimos Dios es el Padre, porque es el origen, ¿cierto? ¿No? Entonces el diablo es Padre, porque también, ¿qué? Dio origen. ¿Dio origen a qué? A la corrupción de la criatura, a la rebelión en el corazón, al pecado. Entonces debemos entender que debemos conocer primero el pecado satánico. Este es el pecado satánico. Identificar el pecado satánico. ¿Que surge de qué? Sí, pero es de la falta de amor de la criatura al Creador. No reconocer la soberanía. No reconocer la soberanía, que es poder y autoridad manifestada en el amor. O entonces, ¿cómo cree que le dio la belleza? Si no es con poder y con autoridad. ¿Ve que todo está entrelazado? Vamos a orar para dejar ahí. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estás en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén.
Bien, entonces feliz noche, el Señor Jesús les continúe bendiciendo, nos vemos si Dios lo permite, era miércoles en la mañana.